Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Vampi Licona, soy pasante de la licenciatura en nutrición, estudiante de la licenciatura en psicología. Me estoy especializando en trastornos de la conducta alimentaria porque yo misma padecí de trastornos de la conducta alimentaria en mi adolescencia y de alguna manera pues quiero ayudar con conocimiento para hacer más visibles este tipo de problemas y que por lo tanto también tengamos mejores tratamientos y soluciones. Muchas veces cuando se diagnostica un trastorno de la conducta alimentaria, lo que más vemos es culpa. El paciente se siente culpable, las personas a su alrededor, familiares, amigos, parejas se sienten culpables y todo el mundo se pregunta ¿por qué pasó? ¿Cómo es que se dio? Pues es importante entender que no debe de existir la culpa debido a que la culpa no nos ayuda de mucho. Lo que sí nos ayuda es hacernos responsables, incluso las personas que no estamos cerca del paciente o que simplemente formamos parte de la sociedad, somos responsables de que se den los trastornos de la conducta alimentaria. Hoy vamos a hablar de todos esos factores que influyen para que sea un trastorno de la conducta alimentaria y su complejidad. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la gran mayoría de las enfermedades, son multifactoriales. Tienen un componente biológico, psicológico y social. A su vez, hay factores que predisponen, factores que precipitan y factores que mantienen la enfermedad. Dentro de los factores que predisponen y que son de orden biológico encontramos la genética. La genética es muy importante para que una persona tenga o no un trastorno de la conducta alimentaria. Hoy en día se sabe que en el caso de anorexia hasta un 55% tiene que ver con la parte genética y en el caso de la bulimia hasta un 88% tiene que ver con la genética que tiene la persona para ser candidata a estos trastornos de la conducta alimentaria. Por otro lado, en el orden de la psicología vamos a encontrar los rasgos de la personalidad. Todos tenemos ciertos rasgos en nuestra personalidad que determinan nuestra manera de ser. En el caso de las personas que de alguna manera están predispuestas a padecer este tipo de enfermedades, están los rasgos de personalidad obsesivos, es decir, personas que se suelen obsesionar fácilmente con las situaciones o las cosas. También las personas perfeccionistas. Claro que sí. Este tipo de rasgos de la personalidad son sobre todo muy persistentes en personas con anorexia. Son personas que van a estar buscando todo el tiempo los errores y cómo corregirlos. Y eso va a incluir a su físico. Generalmente las personas que desarrollan anorexia o bulimia son personas que desde la infancia han sido muy autoexigentes y que buscan muchísimo el perfeccionismo. Por otro lado, también encontramos que las personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria suelen tener una autoestima muy baja y esta carencia de autovaloración es lo que hace que todo el tiempo estén buscando en los demás la aceptación o el elogio o de alguna manera el querer satisfacer a otras personas para de esa manera sentirse capaz, sentirse mejor consigo mismo y crear una falsa autoestima. La inestabilidad emocional. Bien es típico que las personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria son personas o muy impulsivas, que generalmente tienden a la bulimia, o personas que también no saben expresar sus emociones, sus sentimientos, que es más, no saben ni siquiera lo que están sintiendo. Y esto tiene que ver también con el entorno familiar. No se habla en el entorno familiar de las emociones, no se deja expresar las emociones y no se acompañan ni trabajan. También es un factor de predisposición a los trastornos de conducta alimentaria el hecho de que una persona tenga un índice de masa corporal alto en su infancia. Esto quiere decir que tengan sobrepeso u obesidad en la infancia y que con esto venga rechazo por parte de otras personas, bullying dentro de las escuelas o del entorno familiar, muchas burlas respecto a su cuerpo. Esto va a repercutir en la manera en la que este niño crea su imagen corporal y se conforma o no con el cuerpo que tiene. Respecto a tener un índice de masa corporal alto, se ha encontrado que 40% de las personas que padecen de bulimia tuvieron obesidad en la infancia, hubo sobrepeso. En el caso de las personas
con trastorno por atracón se ha encontrado que un 31% de estas personas ha tenido sobrepeso u obesidad en la infancia. En el caso de las niñas es muchísimo más alto el índice de trastornos de la conducta alimentaria debido a que desde pequeñas asumimos un rol de género y cómo debe de verse la mujer femenina, que generalmente tiene que ver con el aspecto físico. Y esto lo vamos viendo desde la infancia, por lo que nos dicen otras personas, por lo que escuchamos, incluso si vivimos en una familia o en un ambiente que es gordofóbico o que hace muchísimo fat talking o hablar muchísimo acerca de la gordura de otras personas o de lo mal que se ven o criticar muchísimo el cuerpo de otras personas y el cuerpo de ellos mismos, y todo esto desde chiquitos lo vamos absorbiendo y nos vamos haciendo una imagen de cómo debe de ser nuestro cuerpo o de las expectativas que debemos de tener al respecto. Más adelante vienen los factores que precipitan o detonan la enfermedad, entre los que caben la dieta, una dieta restrictiva generalmente autoimpuesta en la adolescencia, pero también en muchas ocasiones son los cuidadores o los padres quienes ponen a dieta a la niña o al niño. Esto, si ya tenía predisposición, créanme, es un factor para tal cual detonar la enfermedad. Generalmente se hace una dieta restrictiva con la intención de bajar de peso. En el 90% de los casos o más, esta dieta no tiene ningún acompañamiento profesional, no está asesorada por ningún nutriólogo ni nada por el estilo, y obviamente va a hacer que la cloaca se destape y que entonces sí venga la enfermedad. También otro detonante son los acontecimientos vitales potencialmente estresantes, es decir, aquellos eventos que dependen muchísimo de cada persona. Por ejemplo, para alguna persona puede ser terminar una relación, para otra persona puede ser la muerte de un ser querido, puede ser el cambio de ciclo escolar, etc. Y lo que los hace tan estresantes es que la persona no se siente con las armas necesarias para poder afrontarlos. Es decir, la persona no se siente con capacidad de respuesta, y entonces, como no pueden controlar todos estos eventos, como sienten mucha incertidumbre, empiezan a controlar lo que sí puede: peso, su talla, su imagen, y de esa manera se olvidan de los problemas y por otro lado se sienten con control de la situación de alguna manera. Incluso una dinámica familiar durante años que no es muy fructífera puede ser estresante para la persona y un detonante para que aparezca la enfermedad. Y en el caso de aquellas cosas que perpetúan o que mantienen la enfermedad y que ya se dan cuando la enfermedad está dada, como factores que perpetúan o que mantienen la enfermedad están, por ejemplo, la dinámica familiar. Hay muchísima negación por parte de la familia, que ya de por sí la persona tiene cierta negación como parte de los síntomas de la enfermedad, y tú como familiar también dices, bueno, no es para tanto, seguro se le quita, es una cosa de la adolescencia, después se va a componer, y entonces refuerzas la negación de esta persona y haces que la enfermedad se vuelva más fuerte. También la dinámica familiar va a influir en que de pronto, ya para no discutir, ya hagamos lo que quiera la persona, que coma lo que sea, que decida las cosas que decida, y esto evidentemente van a mantener los principales signos y síntomas de la enfermedad. El hecho de que socialmente estamos escuchando todo el tiempo este fat talking, que se hable del cuerpo de la persona y de otras personas, y esto haga que la enfermedad se perpetúe de dos maneras. La primera es que la persona diga, ok, la gente piensa que estoy bonita, que me veo muy delgada, me admiran, y esto va a darme validez, y por lo tanto yo con una autoestima baja me voy a sentir muchísimo mejor escuchando estos comentarios. Por el otro lado, que escuchemos todo el tiempo a las personas hablando mal de aquellos cuerpos que no pertenecen a los estándares de belleza, y con esto yo me sienta más insegura y sienta más lejana la meta, y siga con estas conductas autodestructivas para llegar a satisfacer a otras personas y llegar a caber en este canon de belleza. También los cambios en la mente de la persona. Recordemos que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria ocurre la fobia por subir de peso, la fobia hacia ciertos alimentos, la distorsión o la dismorfia corporal, que no hace que las personas se vean como realmente son o están. Entonces, en general, va a haber una cognición equivocada, va a haber pensamientos erróneos que se han ido manteniendo por tanto tiempo, y aunados a la desnutrición del paciente, crean que esto se vuelva
casi sólido, es como picar piedra. Una vez que se empieza a instaurar la enfermedad, es muy rápido que de pronto estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos automáticos sean parte del día a día del paciente. Imagínate que tú como terapeuta, como familiar, estás tratando de corregir este tipo de pensamientos en el paciente. Sin embargo, él está 24 horas al día, 7 días a la semana, perpetuando o manteniendo el tipo de pensamientos obsesivos, malsanos respecto a su cuerpo, respecto a la comida, a su imagen corporal. Y es muy difícil que tú como familiar o como profesionista, psicólogo, nutriólogo, doctor, puedas estar 24 horas al día diciéndole en qué está equivocado y tratando de reestructurar esos pensamientos para que se vuelvan pensamientos más adaptativos que terminen poco a poco con la enfermedad. En el caso de los factores que mantienen la enfermedad, también vienen estos cambios fisiológicos en cuanto a hambre y saciedad. Nuestro cerebro y nuestro estómago y el sistema endocrino están todo el tiempo comunicándose para generar las sensaciones de hambre y saciedad. Cuando rompemos con esta armonía producto de trastornos de la conducta alimentaria, de pronto ya no saber cuándo estamos saciados, cuándo tenemos hambre, cuándo es suficiente, cuándo nos hace falta comer, porque de alguna manera tapamos la voz de estas señales. También por otro lado son factores que perpetúan el hecho de que la persona fisiológicamente ya tenga una anemia, una desnutrición, y esto dificulte la comprensión de la magnitud de su problema y también dificulte el proceso de conexiones neurológicas para que la persona empiece el cambio psicológico. Por ejemplo, en el caso de las personas con bulimia, que el vómito se produzca casi sin esfuerzo, o en el caso, por ejemplo, de la anorexia, el hecho de que tengamos un intestino perezoso que ya no esté asimilando los nutrientes y que al mismo tiempo haga tan lenta la digestión y por lo tanto que la persona se sienta tan incómoda comiendo. Y también debemos de mencionar que el hecho de que el estómago se haga chiquito o grande dependiendo de la cantidad de alimentos que le ponemos también tiene relación con la saciedad que sentimos. Y por otro lado viene la comorbilidad. Generalmente cuando se ha mantenido un trastorno de la conducta alimentaria por un buen rato, llega la depresión, la ansiedad y demás trastornos psicológicos que van a sumarse a este cuadro. Como te puedes dar cuenta, este tipo de enfermedades son muy complejas y en cada persona el panorama se va a ver completamente diferente. Sin embargo, sí podemos notar que hay este tipo de indicativos. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que te suscribas si así lo deseas. Con eso apoyas muchísimo este canal. También, si tienes la posibilidad, puedes ayudar donando con un súper gracias. Por favor, compártelo con alguna persona que lo pueda necesitar, que le pueda ser útil. Puedes comentar lo que desees aquí abajito y apoyarme con un like. Muchísimas gracias por estar aquí. Te deseo muchísima paz en tu plato y nos vemos en un siguiente video.